6 de la tarde, 42 minutos. Bienvenidos al Puente, el espacio de literatura y música de cada martes por la tarde. Este programa se emite a través de 89.7, la radio de todos, a través de su frecuencia modulada y también a través de la web en www.fmbransen.listen2myradio.com. Mi nombre es Marcos y estoy al frente de este ciclo en el que me acompaña desde hace algún tiempo María Sueldo Müller, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes y buenas tardes a nuestros oyentes. Tenemos un martes con un programa especial. Así es. Esta emisión va dedicada a la memoria de Pedro Chapa, escritor y narrador oral, nacido en Tres Arroyos el 23 de junio de 1946. Un hombre muy talentoso, que en 2 o 3 oportunidades estuvo conversando con nosotros aquí en el aire. Un hombre que falleció hace algunos días y dejó una obra muy interesante. Así es, y por eso quisimos dedicarle este programa a Pedro, en verdad, porque no había otra cosa que tuviésemos ganas de leer hoy que no sean sus poemas y cuentos, y hacer un homenaje compartiendo su maravillosa obra con los oyentes, porque para eso está, para ser leída, para viajar y llegar a todo aquel que tenga ganas de escuchar. Pedro fue un gran observador y por eso es que uno puede encontrar en sus relatos y en sus poemas diversas maneras de hacer, estéticas diferentes. En sus relatos uno puede encontrarse historias sucedidas en el medio del campo, en la que cobran protagonismo los últimos orejones de tarro, ¿no? Los peones, la gente que generalmente no tiene ni voz ni voto en ningún lado. Es la gente que retrata a Pedro a través de sus relatos en el campo. Y también ha sabido construir de una forma muy interesante historias sucedidas en el conurbano, lugar donde él pasó muchísimos años de su vida, y ha sabido armar sus relatos de una manera muy aguda. No tocaba de oído lo que él contaba, sino que él conocía y se empapaba de las jergas, de los modos de ser. Era un observador muy agudo de los personajes que él creaba y de las situaciones que contaba. Sí, vos recién mencionabas el ambiente rural y más que rural, yo creo que Pedro era un experto en mostrarnos el conurbano. Yo no sé, lo dice Fabián Banga en el prólogo de su libro, ¿no? Si Pedro hablaba del conurbano o si el conurbano hablaba a través de él, y podía mostrar ese espacio, ese territorio difícil de delimitar, confuso, complejo, y con esos personajes tan arrasados y tan expulsados de alguna manera de todos lados, ¿no? Sus personajes encuentran voz
en estos relatos y nos permiten pararnos a mirar tal vez desde otro ángulo. Y eso me parece que es central en su obra. Pedro fue un narrador oral maravilloso y esas voces que creó en sus personajes tenían modos, tenían música, tenían formas de cantar y casi como un semiólogo, ¿no? Que pudiera permitir otras expresiones, otras palabras, otras formas de significar. Estos personajes se significaban en sus textos y también en su palabra. Bueno, ha sido realmente un artista extraordinario, irreemplazable, y como no podía ser de otra manera, es nuestra tarea compartir su obra, y en eso estamos. Yo quiero insistir en ese punto que Pedro bifurca estéticas. Pedro, yo no sé si habló más del conurbano o más de lo rural. No sé en qué medida ha publicado más historias o relatos ambientados en. Pero sí insisto en la agudeza, en la pericia, al elegir cada una de las palabras que va a poner en la voz de cada uno de los personajes y de las descripciones que él hace del entorno donde suceden sus relatos. Insisto en esto, tal vez con igual agudeza él retrató el campo que con la agudeza que retrató el conurbano. No sé, María, si vos querés agregar algo a eso. Me parece que mejor dejamos que hable Pedro, ¿no? Que seremos meros vehículos de su voz, y no es poco. Quiero, antes de empezar a compartir parte de la obra de Pedro Chapa, recordar que nosotros tenemos una fanpage que se llama El Puente, donde hay algunos audios, algunos videos también, en los que se puede apreciar esto que decimos, pero dicho de la boca de Pedro Chapa, ¿no? Él, mejor que nadie, habla de sí mismo, habla de su obra, así que los invito a quienes sean gustosos de pasar por la fanpage de la radio o buscar a través del canal de YouTube del Puente también, El Puente Literatura, y encontrar las viejas entrevistas que hemos hecho con él, las charlas, algunos relatos, algunos poemas que hemos también leído de él, como para poder recorrer más, ¿no? El trabajo que hemos mostrado de él y también lo que él dijo de él mismo. Y también hay algo muy reciente en la fanpage del Puente, y tiene que ver con la presentación de la antología de poesía matancera contemporánea Alto Guiso, cuando se presentó en la Universidad Nacional de La Matanza el libro. Entre los autores y autoras que pertenecen a la antología también estaba Pedro Chapa, y yo casi que arriesgaría a decir que esa debe haber sido su última exposición en cuanto a lo académico de su obra, y fue hace el martes pasado, una semana. Yo arriesgo a decir que creo que es la última vez que Pedro habló de su obra en un ámbito académico, y que relató y que dijo algunos de sus textos, ¿no? No sé, María, vos. Sí, claro, tuvo su noche de brillo, porque Pedro sabía brillar y sabía ser el centro de atención, tan encantador que era imposible no prestarle atención,
y en la presentación de Alto Guiso, que fue el martes pasado, razón por la cual el puente salió grabado, él pudo decir de memoria 2 de sus relatos. La memoria se le retomó un poco, pero finalmente se dio y fue muy aplaudido. Creo que se robó toda la atención y fue maravilloso que haya sido así. Bien, este programa entonces va dedicado a la memoria de Pedro Chapa, que dejó de existir aquí en el mundo, pero ahora existe más que nunca en sus textos, ¿no? Porque es lo que nos dejó. Lo que voy a leer ahora es un poema que se llama Leonor y que está en su libro Al costado del camino. Leonor se fue desilvanando con el viento. Uno a uno cayeron sus botones. Se le destejieron las manos con las que había acariciado las hojas sedosas del árbol solitario de su jardín. Jardín del árbol solitario que lloraba sus lágrimas dulces por la noche. Aquellas lágrimas convertidas en maná, recogidas por Leonor antes del amanecer. Aquel maná, único alimento que Leonor podía recibir sin deshilacharse. Aquel viento que castigó al árbol toda la noche, que barrió las lágrimas del árbol solitario como Leonor. Solitario aquel viento que había venido arrastrando todas las soledades desde el otro lado de la montaña, desde el otro lado de la montaña, desde el otro lado del mar que estaba tras la montaña, mar tras la montaña, aquella montaña que Leonor no había visto jamás y que por un descuido del señor de la montaña había permitido el paso del viento que arrastraba las soledades de aquel mar de soledad, mar alimentado por las lágrimas de todos los solitarios y las solitarias, que derramadas después de la caída del sol formaban aquellas tormentas, aquellas nocturnas tormentas silenciosas de nubes invisibles que se descargaban sobre los que se habían ido a dormir sin un beso, sin un hasta mañana, sin hasta mañana. Leonor debilitada, Leonor sin maná, Leonor sin besos, Leonor perdiendo su estado de hilitos, de instantes tejidos, entramados, anudados y sostenidos por los dorados botones de las horas encantadas. Encantadas horas de sonido múltiple, silbos, roces, suspiros, risillas, arrullos, pájaros, trutrucas, gaitas, dulces flautas, berimbaos, quenas, galopes, relinchos, ronroneos, cítaras, oboes, cítaras, desmayados murmullos, murmullos de hojas cayendo del mudo árbol, árbol silencioso de las largas noches que el viento de oboes, de chelos, hilos, hilillos de requintos, largos, sedosos hilos de violines, violas, que de viento de tubas, de fagotes, de roncos atabales, de tubos gigantes, de gigantes órganos, de templos de gigantes, cuerdas que no viento, cuerdas de chelos, miles de chelos, en celo, desnudándose, hilo por hilo. Leonor, sin beso, sin buenas noches, sin sonidos del viento murmurante, de la noche, deshilándose, desliándose. Leonor, sola. Leonor. Pedro Chapa.
6 de la tarde, 57 minutos. Esto es El Puente a través de 89.7. Y voy a compartir este cuento porque de alguna forma me pertenece. Pedro me regaló un manuscrito con esta historia en mi cumpleaños y además lo contó para todos los que estaban en casa. Idelma, de amores y zorzales, variaciones. Hoy estás torpedo, decía, y es un ejemplo más que de su trabucado lenguaje, de su atrabiliaria manera de ver el mundo, de percibir la podrida salsa en la que todos nadábamos en aquella época de más sombras que luces. De Córdoba estoy hablando, de Córdoba del año 73. Triunfo del tío Cámpora y después tercer triunfo del general. Estás torpedo, dijo, y yo entendí que se refería al alcohol. Por entonces yo todavía no me había maleado, no había hocicado, todo lo contrario, tenía toda la sangre en vilo y eso había resentido su olfato de animal salvaje. En pedo no, torpedo, estás torpedo, meta bufido y abalanzo, una olla de tilo y valeriana te voy a encajar. Se hacía un poco de superficie y blup, a la cueva de nuevo. Ella habitaba un lugar indeterminado, no puedo decidir, al menos no puedo determinar ahora, tantos siglos después, a cuál de los dos lugares pertenecía. Porque parece que hubieran pasado los siglos, ahora que se puede escribir, dejar rastros, caminar entre la gente sin mirar de rabo de ojo y seguir derecho por una calle sin cruzar en la mitad de cuadra. Y se puede hablar por teléfono sin esperar el por acá está fresquito o de a rato se ve un azul. Hablar sin consignas ni claves, quiero decir, y dejarme regalar el oído con las escalitas descendentes de notas ligadas de Jacinto, el zorzal de mi jardín. Idelma, y no era un apodo, un nombre de guerra, sino su auténtico formoseño nombre. De Formosa decía, pero había algo en la R que tiraba hacia la L. Me causó mucha gracia esa historia de su marido, con el que boda, vestido y baile en los ranchos. Ese marido que era falificador. ¿Y qué tal te falificaba? No me falificó, me estafió, me vendió el lote con la prefabricada que compramos. Que compramos, quería decir que ella había puesto para el anticipo y las cuotas, y él había estado presente y tal vez hasta le había estrechado la mano al vendedor, que vaya uno a saber si no era un socio. Hay tanto verde ahora. Tanto verde exultante, y no exagero, los largos conciertos de Jacinto que construye, repite el fraseo y luego deconstruye, improvisa un final diferente, otra vueltita con firuletes y cierra con un repique, me confirma el verde que contrasta con los ocres que estas tranquilas lluvias de noviembre han propiciado, brujuleado un verano bravo que ya no se nos echa encima. Bajo el árbol del olvido me acosté una tardecita, Vidalitay. Le gustaba que le cantara y me acompañaba en la tercera arriba o picaba sin esfuerzo a la quinta dominante. Entonces separaba bien las sílabas y no tenía errores de pronunciación. Con esos muslos, un largo y terso camino al paraíso y esos ojos intensos, casi dorados, destacándose en su aureola de roble oscuro. Seguramente podía conseguirse algo mejor que ese continuo salto al vacío que era yo por entonces, pero yo contaba con el misterio.
No sos falificador, pero andás en algún barullo. Y pronunciaba correctamente la L. Un barullo gordo. Tenés permiso, pero no traiga trabuco a la pieza. ¿Trabuco? ¿Y eso qué es? Ni revólver, ni ajusil, ni metralladora. Pero si soy mansito, escribo en el Deportivo y voy los sábados a la radio. Nada más. Delmita, bajo el árbol del olvido. Yo tenía también un tesoro de carácter mágico para ella. El diccionario. Tiene olor a libro, decía, y se pasaba los ratos explorando en esas catacumbas. Todo eso está muerto. ¿No sentís olor a cementerio? Se ponía seria. Es olor a libro. Con el cementerio no se juega. El enojito me hacía desistir, pero no dejaba de meter mi astilla. Si las palabras no las pronuncia el pueblo, están muertas. Era grandilocuente y ridículo y me daba perfecta cuenta, pero a nadie se le puede pedir equilibrio cuando a pocos centímetros del culo le vienen tirando tarascones. Volveré cuando el verano se derrama sobre el maizal. Esa no la conozco. A ver. Gusto a campo, mi silbido largo con la primavera se me va a dos voces, abrazados a dos voces, bajo el alto techo de pinotea machimbrado y el tocadiscos de la pieza de al lado. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. ¿Por qué llora, capitancito? Capitán había sido el perro de su infancia que ella le había muerto en los brazos. Capitancito, tan cuerudo y llorando, se me frunce el corazón. Hay olor a mosca, decía. ¿Cómo podés sentir olor a moscas? Acá en la cortina. Será tierra. Tierra no, la lavé ayer. Acá están. Y ahí estaban las diminutas máculas negras. ¿Cómo se puede sentir olor a cagada de moscas que no eran más que 4 o 5 y escuchar a la carrera de una cucaracha en la noche, una sola cucaracha, y prendía la luz y ahí estaba con sus antenas oscilantes esperando el zapatillazo? Cuando uno tiene perfecta conciencia de estar en los bordes continuamente acosado por los peligros reales, externos y sus propios monstruos, lo peor que puede ocurrir es empezar a conjeturar que la locura es contagiosa y todavía quedaba la lucha con los cumpa. Usted tiene responsabilidades. Si ella cae, canta seguro. ¿Qué puede decir? No sabe nada. Blup, abajo. Plop, arriba. En la superficie todo parecía luz. Villa Azalay entera cantando y marchando el día del triunfo del potro. Así le decían al general. Córdoba, año 73, ¿se entiende? Y el bombazo en la casa del rector, la puerta arrancada de cuajo y un pibe malherido. Es el hijo, decía alguien en medio del barullo y el olor del explosivo y la madera quemada. Hablas tan lindo, siempre parece que estuvieras leyendo un libro. Sos poeta, ¿no? ¿Por qué decís que la poesía te queda grande? Te vas a ir, yo sé. Cuando arregles tu barullo te vas a ir. Me vas a dejar el diccionario. Presente griego, dije alguna noche semidormido. Algo así como, ¿quién nos dio este siglo? Y dije después, presente griego. Loco me volvió hasta que tuve que contarle lo del caballo de madera y ella empezó a reírse. ¿Cómo podían ser tan Horatios? ¡Qué Horatio! ¡Qué Horatio! La palabra sonaba griego y entonces tuve como un espasmo. Se asustó mucho. ¿Qué? ¿Dije algo de eso que está prohibido? Nada está prohibido. ¿De dónde sacaste eso? Sí que hay provisión. ¿Qué es eso de Horatios?
Horatios, napanatas, parápulos. Se dice otarios, paparulos, gilunes. ¿Cuándo vas a aprender a hablar en cristiano? Con bronca, exaltado, gritando lo dije, y ya no lo pude arreglar. Me había salido de madre, se me habían saltado los tapones. Hasta había hecho la mague de cerrar los puños. No se entiende ahora, con los siglos de por medio y el zorzal que ha cruzado la calle al álamo del Cordobés y una torcaza recién llegada a la que no le conozco la voz. Ella diciendo eso de los Horatios, tan falso griego, parápulos en medio de Helena y Troya. Eso era una reproducción renga de una escena de Nunca en Domingo, película que ardía en nuestra memoria. Pero ella no era Melina Mercury, una prostituta fantásticamente poética, sino la protegida, casi criadita de la dueña de aquella pensión del centro de Córdoba. Y yo no era un intelectual en crisis, sino un negrito más, cargado de fantasías libertarias y una exigua biblioteca. Un negrito pretencioso que ocasionalmente recitaba a Nicolás Guillén y sobre todo a Mayakovsky. Esta noche toco el concierto en la flauta de mi propia columna vertebral. ¡Qué loco! Tocar la flauta con los huesos. Y la puse de espaldas. Capitancito, ¿no será un perverso usted? Perverso no. Soy un Horatio, un gran Horatio. Un orate soy. Nunca he sido otra cosa. Orate, frate, eso es de la misa. Y aquella noche toqué, vértebra por vértebra, con los dedos, con la boca, tacto, gruñido, mordiscos suaves, tamborilleos, succiones, lengua, masajitos, arrullos. En su morena espalda toqué mi concierto, mi trillo del diablo, hasta que se quedó mansamente dormida. Ahora usted, lectora, usted a quien prefiero lectora porque una mujer puede comprender mucho mejor a Idelma, que según su documento se llamaba Imelda, para que todo este embrollo cierre adecuadamente, no por imperio de ninguna arbitrariedad de estilo o cuajada semejante, sino porque simplemente todo fue una gran confusión. Por entonces, aquellos se largaron al monte allá en Tucumán y yo y muchos otros como yo gritamos que era lo que era, una tremenda locura suicida, pero las voces en la calle atronaban, aturdían. ¿Y para qué seguir? Imelda, Indelma, o como ella quiera llamarse, seguirá pronunciando correctamente laselles y jugueteando maravillosamente con las sílabas como Jacinto el Zorzal, con escalitas, gorjeos y trinos. Idelma de hijos, tal vez de nietos, aunque yo le llevaba 10 años, y tal vez Idelma todavía arrastrando aquel diccionario lleno de notas procaces y burlonas con mi letra al margen, como siempre al margen, un espacio de libertad fingida, un consuelo barato. Siete de la tarde, 11 minutos. Esto es El Puente a través de 89.7. Quiero agradecer a Librería Orellano. Librería Orellano está en Sáenz Peña número 625 y es el lugar en el que usted, mi querido amigo y lector, ha de encontrar algo interesante para llevarse. El Puente, emisión dedicada a la memoria de Pedro Chapa. Ahora suena Errol Garner haciendo Misty. Volvemos.
literatura y música en tu vida. El Puente, martes, 6:30 de la tarde, en 89.7, la radio de todos. La noche de las Pléyades. Milonga en prosa. Ahora que estoy en medio de Norsay, de cansancio, de malas noticias, de calor y de mosquitos, cómo me gustaría escribir una milonga, como las de Mansi, el Homero nuestro. Una milonga pulenta de rompe y raja, una milonga rantifusa y jodona, llena de chupandines alegres que festejan la salida de un engallolao y terminan a las piñas, desparramando mesas y fanando todo lo que se encuentre a mano. Una milonga sentimentalota de lágrimas y carmín, de padre malandrín borracho y fajador. Una milonga para vos, milonga, que anteayer a la mañanita estabas en la esquina del frigorífico, con tus ojos de maravilla, esperando que el flaco se decidiera. Decidiera si se iba con vos o seguía escabeando. Porque, quién sabe, si recuerda, si le producía algún placer eso que hacía antes de que le metieran esa puñalada. La puñalada que le ha dejado esa cicatriz que se estaba rascando desde el ombligo hasta el esternón. Una milonga para vos, con tu bolsita de polietileno, con 3 pilchas, mirando al flaco, mirándolo, y tal vez calculando si ese chorito de menor cuantía y vendedor ocasional no te serviría para juntar esas bolsitas, en las que desparramadas por toda Buenos Aires guardas tus pocas pertenencias. Uno, cualquiera. ¿Qué importa quién? Uno que te sirva para saber dónde vas a dormir la noche siguiente. Uno que te salve del miedo de caer otra vez, porque ahora la condicional no te la dan ni locos. Y yo pensando en milongas. Cuando lo que vos precisás son 4 paredes, una cocinita y algo donde guardar las pilchas. Algo donde acomodar esas fotos que van de un lado a otro y no se juntan nunca. Eso y los mangos suficientes para el gramo que te mantiene funcionando. Pero, ¿sabes? Sí que lo sabes. Escabio, frula y noche. La noche se te viene encima en cualquier momento y no hay ojos de maravilla que te salven cuando te venís en banda. Y yo, iluso, pensando una milonga para vos. Para vos que ni recordarás mi nombre y hasta debés creer que soy medio eunuco o trolo, como gustés. Porque nunca te llevé. ¿Sabes qué pasa? Es que vos sos muy linda y yo demasiado flojo. Es que no podía resultar. ¿De dónde? Ni a vos te iba a arreglar la vida, ni a mí me hubiera servido de gran cosa para emparchar mi soledad. Además, yo no canto como Gardel, y mucho menos podría ser tu Homero. Pero mirá que soy bruto. Las milongas son para darle el gusto al cuerpo, y no para andar pensando giladas. Pero a mí me salen tristes. Y eso, que a mí me gusta tanto bailar. Resignación. Yo le puedo decir porque yo vi. Doctor vino acá, que mandó el ministerio, decían, que el Alesio trajo, dicen, doctor con zapato de cordón.
así de alto la suela, y chaquetilla blanca como escarcha, ni una manchita, y esos ferritos con manguera, los escuchoscopios, y por todos lados le pusieron respire hondo, y ahora suelte el aire, y le golpeaban la espalda con esas manos blanditas y blancas como la chaquetilla. Muy limpita esa gente, se ve que nunca tuvo que agarrar azada ni hacha. Gente de ciudad, dicen. Y él ahí, en su piedra bajo el samú, a la sombra de la higuerilla, como siempre y porfiando. Ahícito nomás muero. Y los doctores decían sano, sano, y movían la cabeza. Uno doctor enojaba mucho y golpeaba ese banco con pata de fierro y tapa de durmiente de quebracho colorado. Como esto, decía. Y quería decir duro. Y quería decir fuerte. Pero el Cristaldo decía, ya pasó la guerra. La del Paraguay por el Chaco, quería decir. Ya pasó la peste. De esa no sé nada. Nadie queda, Cristaldo nomás para estorbo. Y a los 3 días, sin queja ni murmullo, sentado en su piedra, murió. Congéneres. Giro la cabeza y te veo. Estás echando sal en el guiso. Un quehacer poco comprometedor, con aire distraído. La palma de la mano se vuelve cuenco, en ella caen granos de sal. Luego es un giro de muñeca y el gesto de arrojar, como con desagrado, y el reflejo de repasar la mano en ese lugar de tu cuerpo. Un observador poco avesado diría que se trata simplemente de añadir cloruro de sodio a la cocción. Sin embargo, creo haber comprendido la verdadera naturaleza del hecho, y me gustaría contártelo. ¿Sabes qué has hecho? Has agregado a la olla el sabor de antiguos mares olvidados. Mares que dejaron fluir sus líquidos para fraguar cielos de pesadillas, con pájaros de vuelo grave y nubes sulfurosas. De ellos solo ha quedado esta esencia encerrada en la pureza de los cristales que ahora residen en nuestro guiso. Ya vamos a comer. Nada más intrascendente, ya que lo hacemos 2 veces por día desde hace tanto, sin mayores consecuencias.
mas ahora me ronda una duda como un animal peligroso. ¿Y si una chispa, una minúscula incandescencia, un resto imperceptible de algún morador de aquellas aguas tenebrosas, ha quedado atrapado en esa cándida transparencia? Un rastro ínfimo de una criatura milenaria ahora incrustado en un trozo de papa, en la pulpa del zapallo, entre las fibras de la carne. Tal vez esa partícula vaya a mi estómago. De allí pasaría al torrente de las arterias. Quizás encalle en las tranquilas ciénagas del brazo. Quizás se quede pacíficamente oculta en los meandros de una coyuntura. Eso no me afligiría. En un tiempo de mariposas o de pequeños roedores saldría de mi cuerpo, iría a alimentar napas subterráneas, ríos, mares, y sería finalmente lluvia, nieve o bruma en el bosque. Ahora, a punto de dar el primer bocado, hay algo que sí me está preocupando realmente. ¿Y si por casualidad esta partícula se refugia en el misterio opalino de mis testículos? ¿Y si una tarde, por ejemplo, en uno de esos entusiasmos repentinos, sobre esta mesa, o retosando en la alfombra, o en la convención absurda de la cama, si engendramos un ser de profundidades, con agallas bajo los brazos, con escamas, tal vez con aptitudes anfibias, un ser con un solo ojo adaptado a secretos de profundidades de cataclismo? Y esto no agota todavía mis temores. Ahora es cuando me invade el terror de este oscuro presentimiento. Si nace un niño normal, no muy diferenciable de los demás niños, con el caoba de tu pelo, la amplitud de tu frente, con mi color de barro cocido, pero con la carga de la memoria de su especie. Un niño que juegue con los otros niños, que bese a su padre y a su madre, que vaya a robar frutas y a cazar ranas, sabiendo todo el tiempo que los demás solo se le parecen pero no son sus congéneres. No creo que se pueda llevar a ese niño a conocer el mar. Por eso te digo, se debe poner mucho cuidado con lo que se hace en la cocina. Siete de la tarde, 28 minutos. El puente de hoy dedicado a la memoria de un gran escritor, Pedro Chapa, que falleció hace 2-3 días. Quiero insistir en recordarles que en el canal de YouTube del Puente, que es El Puente Literatura, pueden encontrar algunas entrevistas que hemos subido con charlas al aire aquí con Pedro, y también algunos relatos leídos por nosotros, claro. Pero en la fanpage de la página del Puente en Facebook está incluso lo que posiblemente haya sido su última presentación en un ámbito académico, hablando de su obra. Se fue un gran artista y nos dejó un montón de cosas. Algunas de ellas las hemos leído hoy en este espacio. El Cativio, el Mencho, el Jote, Latilio, Urdino, Colosimo, la Cingüesa, Idelma, Cachimbra. Como ningún otro, Pedro les dio la palabra a quienes no tienen voz, a los expulsados del sistema, a los exiliados del lenguaje. Los dejó hablar con su lengua trabucada, estribillada
y sus decires descarnados. Porque Pedro sabía lo que era atravesar el margen y volverse un otro. El negro, el feo, el borracho, el pobre, el sucio, el que solo vale para tenerle miedo o lástima. Por eso pudo escribirle una milonga a ella, que se vendía entre los plásticos y el humo de un carro de choripanes en Crovara, y dejar que el gordo de la moto nos desquicie con sus ruidos y nos haga saber que la mierda que nos llegaba al cuello nos va a tapar, y de nada van a servir ni el violín, ni remarque, ni nuestros modales absurdos de gente bien. Ahora Pedro se murió. Se nos murió a todos. Nos dejó solos, con sus huérfanos, mirando los ojos de aquellos que se han quedado silenciados y sin nadie que les devuelva la identidad en un nombre tan insólito como el destino. Y yo, la verdad, no sé para quién van a cantar ahora los pájaros de su barrio. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself,